Bueno, muy buenas tardes. Hoy les vamos a exponer sobre el método científico. Mi grupo está conformado por Javier Vaquero, Efraín Gómez y quien les habla, Wilson Carrillo. El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. Para que un método sea considerado científico, debe basarse en lo empírico y en la medición y estar sujeto a los principios específicos del razonamiento. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un experimento en cualquier lugar y o por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y la publicidad de los resultados obtenidos, como por ejemplo en un artículo científico. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o ser refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que en el caso de dar los resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis puesta a prueba. ¿Ya? Por proceso y método científico se entienden aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Sin embargo, hay que dejar claro el mero uso de metodologías experimentales. Por eso, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera. Observación es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno. Inducción, la acción y efecto de extraer a experiencias particulares. Hipótesis, planteamiento mediante la observación siguiendo las normas establecidas por el método científico. Probar la hipótesis por experimentación, demostración o refutación de la hipótesis. Así queda definido el método científico, tal y como es normalmente entendido, es decir, la representación social dominante de él mismo. Esta definición se corresponde, sin embargo, únicamente a la visión de la ciencia denominada positivismo, en su versión más primitiva. Bueno, yo les voy a comentar un poco sobre los distintos tipos de métodos científicos o simplemente las tipologías de métodos científicos. Actualmente o a lo largo de la historia nunca se ha establecido una clasificación general de métodos científicos, puesto que no existe una cifra exacta de cuántos de ellos puedan haber y tampoco hay una clasificación avalada por la comunidad científica. Pero existe también una especie de, por decirlo así, un escalafón de distintos métodos científicos que cuentan con cierto reconocimiento por una parte de la comunidad científica, más no por toda esta comunidad científica. Cabe recordar que los métodos científicos son totalmente distintos, aunque algunos tengan algunas semejanzas en sus significados. Cada uno busca una orientación distinta acerca de cada método. Método empírico analítico. Este método es el método más comúnmente usado dentro de las ciencias, ya sean las ciencias sociales o las ciencias naturales. Básicamente, este método consiste en la observación, en la lógica empírica, consiste en la experimentación y también consiste en la medición desde un punto de vista estadístico. A partir de este método es muy importante, ya que, como decía, a partir de este se reúnen varios métodos, o sea, a partir de este salen una especie de raíces de métodos científicos, las cuales tienen que ver con este método que les acabo de hablar. La lógica experimental es uno de los métodos del cual les voy a hablar. Este es un gran método que saca una raíz del método empírico analítico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el método empírico analítico, este método es una de las ramas que ellos incluyen para poder sacar su propio método, mientras que esta rama de la cual estoy hablando es independiente de ella y solo se basa en la experimentación como único método de esta rama. Método empírico analítico. Este método es el método más comúnmente usado dentro de las ciencias, ya sean las ciencias sociales o las ciencias naturales. Básicamente, este método consiste en la observación, en la lógica empírica, consiste en la experimentación y también consiste en la medición desde un punto de vista estadístico. A partir de este método es muy importante, ya que, como decía, a partir de este
se reúnen varios métodos, o sea, a partir de salen una especie de raíces de método científico, las cuales tienen que ver con este método que les acabo de hablar. La lógica experimental es uno de los métodos del cual les voy a hablar. Este es un gran método que saca una raíz del método empírico-analítico. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el método empírico-analítico, este método es una de las ramas que ellos incluyen para poder sacar su propio método, mientras que esta rama de la cual estoy hablando es independiente de ella y solo se basa en la experimentación como único método de esta rama.